Vale, pues ya está. Bueno. Dentro del email aquí también. Vale, ya tenemos aquí la guía de conceptos. Vale, entonces envié también un email con un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. Sé que fui bastante rápido la clase pasada, estoy consciente de eso y por eso también se me dio el resumen con bastante detalle. Y vamos a hacer otro ejercicio hoy. Entonces lo primero es, también hay una hojita por ahí, poneros todos en la hojita. Lo primero es si hay alguna duda o pregunta de la clase pasada. Si hay gente que haya intentado hacer el ejercicio y a partir de hacerlo hay alguna duda. Entonces, ¿hay alguna duda del ejercicio de la clase pasada para que lo veamos ahora antes de comenzar con el otro? ¿Alguna duda específica? Xavi, ¿decías que tenías algún problema, algún comentario? Vale, bueno, pues entonces, si hay alguna duda específica, lo podemos hacer. Lo que sí puedo comentar ahora es que lo de iteración, que también un comentario respecto a iteración. Con respecto a lo de iteración, es un procedimiento que se sigue para poder hallar la potencia cuando la velocidad es menor a la mínima. Entonces, como la velocidad fue menor a la mínima, entonces la estrategia que se sigue es pones en tu potencia la velocidad mínima que tú puedes admisible y tienes que hacer ese proceso de iteraciones para hallar cuál es la combinación. O sea, si la velocidad es mínima. Sí, menor de la mínima. Es menor. Si es igual, no se hace eso. Y si es mayor. Entonces, consideras que cuál es la mayor que tú tienes, es la que tienes en la potencia, es la que pondrías en la potencia, ¿no? Y entonces calculas entonces lo que corresponde la A prima, bueno, la A media. ¿Ves que tienes una AC media? Que luego con esa media hayas K1 y K2. Vale, pues esa AC media, pues pones tú los valores que corresponden, pero considerando la velocidad máxima que tú puedes tener. Entonces, es un caso diferente. Y vuelves a hacer el cálculo. Lo único es que la iteración, cuando tú estás debajo de la mínima, para que cuando la velocidad es menor que la menor posible del torno, y entonces tú tienes que buscar la combinación que corresponda, porque a fin de cuentas es una combinación si tú te fijas. Tú vuelves a iterar, ¿no? Aquí, bueno, es lo de, habíamos dicho, aquí esto es la AC y la AC media, 2 avance, pi radian, entonces aquí tienes un avance. Entonces, ¿cuál es el avance que tienes? Entonces ahí es cuando empiezas a jugar. Y muchas veces ese avance a su vez también depende de otros valores. Entonces, cuando tú defines ese avance, si tú te fijas, realmente defines ese avance y después calculas la AC y después con la AC calculas la K1. Y con la K1 entras a potencia de nuevo. ¿Vale? Eso es lo típico. Y la KR es el ángulo de desprendimiento. ¿Cuál? KR es el ángulo de desprendimiento. No hay que confundir. Sí, el KR sería un equivalente, pero que va, bueno, ahora podemos ver. Es un equivalente, pero que va en función del ángulo que tiene, en este caso, la fresa. Entonces, mira, si entramos aquí, en las, de hecho, creo que sí, debe estar grabando aquí lo que estoy haciendo yo. Vale, si entramos aquí, en algunos links, no. Sí, en algunos links. Vale. Entonces, hasta abajo, aquí está 18. Este es un manual para fresas. Y donde... Vale. Entonces,
Este KR sería, en el caso de la fresa, que era en función de la punta, en el caso de la broca, que era en función de la punta, y aquí el ángulo de posición es en base a el ángulo que tienen las cuchillas. Entonces tienes 90 grados, tienes 45 grados. Respecto al área. Aquí también tienes 65 grados, aquí tienes 10 grados. Entonces es un ángulo relativo a la superficie. Y luego es un radio también, en el caso de cuando tienes un portaherramientas, pues va en función de cómo está la cuchilla. En el caso de la fresa, pues ya una fresa que también ya viene en función de la construcción y en función de la orientación. Entonces, este realmente es un dato que ya se te da en el examen, que tú no lo tienes que estimar. Pero de ahí viene. Entonces, lo único es que aplica en función de la construcción de la herramienta. ¿Vale? Entonces, es lo único que... Y tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con la posición que tiene la herramienta con respecto al área que va a estar maquinando. Y por eso aquí, si ves que es 90, porque es 90 grados con respecto a la superficie. Vale. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces, vale. Vale, entonces aquí, por eso se hace todo este proceso para encontrar vale. Se hace todo este proceso para encontrar el valor que cuadra con las potencias. A ver, déjame ver. Aquí. En este caso, la de 30, que es la mínima que tú puedes tener. Y todo lo demás, solo dejas una variable, AF. Y lo tienes. Pero, ¿cuál es el valor de cada uno que corresponde a ese valor de avance? Entonces, ves a la tabla, haces K1, haces K2 y vuelves otra vez a la misma ecuación. Si tú te fijas, es la misma ecuación que usas una y otra vez. La única diferencia es, pero cuando entras aquí de nuevo, ¿es la misma AF o cambia? Es diferente. Aquí era 0.23 y aquí era 0.19. ¿La potencia cuánto es en este caso? La potencia es 750. La potencia no cambia. Entonces, pero como cuando tú vuelves a estimar el valor de K1 y vuelves a meter en la misma ecuación, ves que ahora da 0.19. Entonces, como hay esa incongruencia entre este y este, por eso tienes que iterar. Una cosa, si esto nos pasase con CNC, que sí que puede cambiar la potencia. Sí. Tendríamos que ajustar la potencia a la de giro actual, ¿no? Pero recordar que esta potencia que está aquí, la de 750, es la potencia disponible en tu torno. Claro, si tú estás hablando de un CNC debajo del mínimo cuando tienes que iterar, es lo que estás diciendo, cuando tienes la línea, tendrías que volver a calcular de nuevo esto, ¿no? Pero regularmente aquí tendemos a no complejizarlo tanto y definimos una sola potencia única. Pero si fuese el caso, tendrías que volver a definir cuál sería el nuevo valor. Pero si tú estás diciendo que es la potencia mínima, la potencia no cambiará, porque la velocidad no va a cambiar. Entonces, si la velocidad no cambia, la potencia mínima tampoco va a cambiar. La potencia disponible. Entonces, aquí la iteración la haces
entras de nuevo en la ecuación, hallas K nuevamente, regresas a la misma ecuación. La diferencia es K1, ¿no? K1 ha tomado un número diferente que aquí. Por eso AF es diferente. Vuelves a iterar. Ah, sí, sí, eso haremos unos ejercicios. Porque he visto que en algunos ejercicios que lo tienes que calcular. Sí, ahora haremos algunos ejercicios también y hay unos ejercicios hechos pensando para eso, ¿vale? Lo comentaremos también. Lo único que también había para cerrar este tema es un comentario que aquí puse. La ecuación de potencia es todo un valor y queda en función de 750, todo un valor y K1. Que esto es igual a, si la potencia no cambia, entonces va a quedar todo entre K1. ¿Esto qué es? Esto es simplemente una manera de hacerlo rápido y ya está. O sea, porque a fin de cuentas, como cambia solo K1, pues hallas el nuevo K1 y encuentras de nuevo tu avance. Es una manera. Y lo mismo con la AC media. Es simplemente una manera de decir que es que no cambia nada. Lo único que cambia es la K1. Al cambiar la K1, cambia la AF. Al cambiar la AF, cambia la AC. Entras nuevamente, calculas nuevamente, regresas a la misma ecuación y comparas. ¿Sigue siendo diferente? Lo haces una vez más. En los exámenes, si tú te fijas en los exámenes dice, si es necesario iterar, hacerlo solo 2 veces. Porque como ya se sabe que si iteras hay que hacerlo varias veces, entonces lo haces 2 veces y ya está. Y una vez hechas 2 veces, continúas con el ejercicio. Pero tú verás que en los resultados, en las soluciones de los exámenes de ejemplo, tú verás que sí se hacen todas las iteraciones y se halla el punto donde itera, donde converge. Pero en el examen solo se pide 2. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya quedó? Vale. Bien. Pues entonces son de las cosas que hay que tomar en cuenta. Y ya está. Bueno, hay un ejercicio. Se da. Y después aquí hay que hallar el tiempo mínimo de maquinado considerando creces de 5 milímetros. Y acá hay un valor de rugosidad máxima. Y lo resto es lo mismo. Potencia, no sé qué. Vale, entonces, aquí una de las cosas que son diferentes serían rugosidad máxima. Vale, pues bueno, vamos a resolver este ejercicio. Sí. Serían las creces desde la distancia que hay al inicio de cuando vas a comenzar a maquinar. O sea, de cuando vas a comenzar a maquinar, no del centro. Cuando empieza a comer. Porque si, y cuando deja de comer. Ahora veremos. Ahora precisamente por eso está este ejercicio, ¿no? Entonces, está hecho precisamente para ver eso. ¿Vale? Bueno. Ok. De aquí, de lo que es de la rugosidad máxima, una de las cosas que hay que ver de este tema, aquí está en el tema fresado, en rugosidad, que la rugosidad, aquí está, la rugosidad es los surcos que van dejando aquí. Entonces, por lo tanto, en este caso, lo que se considera es que es el diámetro entero de la fresa lo que define esa rugosidad. Entonces, la ecuación de radio, pero aplicando el radio de la fresa. Esa sería la parte que es diferente.
Si fuese una frontal, por ejemplo, con cuchillas, pues aplica lo mismo que hemos visto antes. Si tiene un radio, el radio de la punta de la cuchilla. O si tiene radio igual a 0, pues el radio máximo entre 4. Ahí aplica lo mismo. Pero en este caso, el reset frontal. Está. Potencia, potencia. Vale. Este es el frontal. Esta es una frontal. Sí, creo que es esta. Sí, es esta la figura que está. Lo de las creces, aquí está. Tienes una delta aquí y otra delta aquí. Entonces, antes de comenzar a comer y después de comer, otro delta. Entonces, después de, aquí, delta. Acá hay un delta y acá hay otro delta. Entonces, cuando, del punto donde va a empezar a comer y al punto donde deja de comer. Es como se considera. Por eso hay que considerar también, ahora veremos, aquí diámetro es una distancia con respecto a lo que comentabas del respecto al centro. Hay que tomarlo en cuenta, pero en los cálculos. Bueno, también lo veremos ahora. Sí. Sí, claro, claro. Puede salir. Entonces, dependiendo de cómo, va a ser el LX y JK, que es también lo que. Y Z en un tangencial, en un frontal, es ligeramente diferente. Entonces, dependiendo de lo que estés usando, usas de una manera o de otra. ¿Vale? Haremos un ejercicio también al respecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Vale, ok. ¿Y ahora por qué no se... A ver, ahora sí. Vale, a ver, ahora sí. Vale. Bueno. Entonces, y déjame abro también el del Ethernet, lo que acabamos de ver ahora. Quiere. Vale, pues vamos para allá. Un poco lento, ¿eh? A veces el Ethernet que va un poco lento. Vale, T2, T3. Porque qué fuerte, ¿eh?
Ahí. Bueno, mientras que baja, conocemos aquí. Vale, entonces. Uy, oye, se debe compartir de nuevo. Esto está, a ver si, tenemos suerte. Vale, entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces, los datos que estamos atendiendo del KR, a ver, pues deja ver cuál es, porque igual y... Ah, pues mira, entonces 75. Vale, pues mira, pues yo lo cambiaré. Sí, eso sería correcto. Ya lo cambiaré en el texto, porque creo que no lo cambié. Vale, entonces, número de filos, 10. Diámetro de la fresa, 60. Radio de fresa, por lo tanto, 30. La fuerza máxima, en este caso son 5. 1000 newtons, KR 75. Vale. Potencia disponible, pues es la potencia que tengo 1000 por 0,8, lo que es igual a 4000 vatios. Recordar que 4000 vatios es newton metro sobre segundo. Vatios tiene que ver con la velocidad con la cual se toma la energía. Newton metro es energía, sobre segundo es qué tan rápido se tomó. Por eso es la potencia. Vale, entonces la potencia son 4000. Y en este caso, la velocidad es entre 10 y 1000. Y la velocidad, en este caso de avance, también es entre 10 y 1000. Entonces, 3 milímetros, 30. Y velocidad de corte entre 50 y mínimo. Y considerando que hay básicos de este ejercicio, básicamente todo es bastante similar a lo que hemos visto. Y aquí la diferencia que vamos a hacer es el XY, el XY y el Z. Esto es una fresa tangencial. Si es una fresa tangencial, entonces es este caso, en el cual tú tienes el eje, el diámetro de la fresa en el horizontal y va a ir comiendo. Entonces, si nosotros hacemos un esquema tridimensional,
tendríamos algo así. De la fresa. Entonces aquí sería un esquema. De la fresa, ahí está. Es un esquema de la fresa, entonces cuando va viendo que sería lo mismo que en el esquema, pero de 2 dimensiones. Dice que queremos rebajar 14 milímetros. Entonces, si queremos rebajar 14 milímetros, entonces significaría que aquí serían los 14 milímetros que queremos rebajar. Y después tenemos el X, Y, el X, Y y Z. Entonces tenemos que recordar que entonces el eje donde corresponde, donde está la fresa, donde está la fresa girando, estaría alineado con el eje Z. Entonces, el eje de la fresa girando estaría alineado con Z. Y después, X es velocidad de avance. Está con el X, donde se desplaza la pieza. O sea, has dicho que el eje de la fresa es lo que indica dónde está la Z. Sí, entonces aquí esto sería Z. Porque la fresa está girando sobre el Z. Pero, o sea, que lo que lo indica es el eje, ¿no? Sí, es lo que indica. Y después, el AX le indica el sentido donde avanza la mesa o la fresa, pero bueno, realmente es la mesa la que regularmente avanza. Entonces, el sentido de X entonces será dado por el sentido que tiene el avance de la pieza. Entonces, X sería a lo largo. Y ya después el AY pues sería el transversal. Una vez definido la Z y la X, el otro es la Y. Y entonces cuando se haga la potencia, cuando se haga la ecuación de la potencia, entonces pues se toman las distancias en base a esos tres ejes. Esto es muy importante porque en el caso del frontal es diferente. En el caso del frontal, la X, la C, como la fresa va vertical, entonces la Z cambia de posición. Entonces eso es algo importante para resolver el tema de fresas. Entonces, por lo tanto, entonces siguiendo esto, la L, I, X, Y, Z sería lo que está comiendo el material en cada uno de esos ejes. Entonces, ¿cuál queréis primero? ¿X, Y o Z? Lo que queráis. Seguimos como le pusimos ahí. X, Z, X, Y. LZ, LX, LI. Entonces, LZ, ¿cuánto está comiendo en Z? Entonces, aquí, si vemos el esquema, vemos que en Z, aquí está comiendo 30, aquí está comiendo 14. Entonces, por lo tanto, a lo largo de Z, eso está comiendo 30 milímetros. A lo largo de I, está comiendo 14 milímetros. Y a lo largo de X, ¿cuánto estaría comiendo? Sí, sería 100. Sería lo que comería. Si nosotros nos vamos tema 3, ¿dónde está? Tema 3. Entonces, cuando vemos la potencia de Sandvik, de esos, ¿cuáles usaremos? Solo dos, I y Z. Nada más. Y el otro es el que se usaría para lo que es el tiempo, cuando esté comiendo, cuánto ha comido, es donde se usaría el X. Entonces, por lo pronto, esos serían los dos datos que se usarían cuando aplicamos la ecuación.
Vale. Otra de las cosas que aquí hay que ver es lo que es el avance y el avance a lo largo del eje de la fresa y el avance de lo que come realmente la fresa tangencialmente. Entonces, aquí dónde está. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo del cálculo del ángulo? Aquí tenemos un esquema donde tienes el avance F y un avance que es un avance C. Y dice AC es AF seno de teta. Entonces, ese ángulo es otro ángulo importante en el cálculo de la fresa, porque eso te va a definir tanto para potencia como para fuerza. Cuando vamos a suponer aquí que esto está, vamos a suponer, que esto está en este sentido, la omega. De estos tres, ¿cuál es el área que sería tangencial al radio de giro? ¿AF o AC? Tangencial al giro. Tangencial al giro de la fresa. Sería AC. De esas dos, la que es tangencial es AC. Entonces, por eso, cuando tú tienes la fuerza es también similar, análogo a la velocidad. La velocidad es tangencial a un omega, la fuerza también es tangencial. Por eso es que de esas dos, la que se usa para la fuerza es AC. Y ahí lo que se crea es un triángulo, que es lo que está aquí afuera. AF es lo que avanza la fresa a lo largo de su recorrido. Bueno, ya sea que si la fresa se moviese, sería la velocidad así, que es lo mismo que si lo tienes aquí, si la fresa está estática, sería, uno de ellos estará estático, suponte que uno está estático, ¿no? Regularmente aquí en las fresas de abajo, el plato es el que se mueve, que es lo más típico, entonces, por lo tanto, sería el equivalente a que si la fresa se estuviese avanzando hacia adelante. Es lo mismo, simplemente relativo. Entonces, por lo tanto, AF es lo que avanza en el sentido del avance de la fresa y AC es lo que es normal al corte. Y cuando se hace el seno, tienes 90 grados. Un poco lento. Vale, ahí está. Tienes 90 grados. Aplicar el seno. Entre la hipotenusa. Este es opuesto. Y esta es hipotenusa. Y aquí y abajo el valor es entre 0 y 90. Si resulta que ese teta que está ahí es mayor, entonces ya se queda limitado a 90. ¿Por qué se queda limitado a 90? Entonces es también porque es el punto máximo. El punto máximo que hay es cuando está aquí. No puede haber una AC mayor que lo que existe ahí. Por eso entonces es que se cumple que si es mayor que puede existir una fuerza mayor. No, AF es lo que avanzó la fresa en un diente. Que igual AF, hipotenusa y opuesta. Se ha atorado. Bueno, pues comentaré
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que mejor pondré mis datos porque así como voy. Vale, mira, ahí está otra vez. Pero bueno, yo creo que mejor hacemos el ajuste porque ya me ha pasado. A ver. Vale. Ok, vale. Y ahora ya vemos que vale, en principio ya está. Vale, parece que ahora sí ya funciona bien. Vale, entonces, ese es un dato importante cuando nosotros calculemos cuál es el valor para la fuerza. Entonces, tenemos aquí. Ajá, vale. Entonces, bueno, eso es algo a tomar en cuenta dentro del esquema de la fresa que es tangencial. Bueno, entonces, podemos calcular aquí a partir de la velocidad de corte del pi diámetro n. Esto ya no lo voy a poner porque es muy básico. Vale, pues a partir de los límites de velocidad de corte, hay dos límites de velocidades de giro. Vale, hasta ahí bien. Si comparamos con respecto a los límites de la fresadora, los límites eran entre 10 y 10.000, por lo tanto, entre 10 y 1.000, por lo tanto, está muy bien con los límites. Ahí no hay problema. Después, lo otro que tenemos que hacer es la fuerza, que en este caso siempre se cumple la presión específica por el área, que en este caso, esto sería PS por PS por AF, el otro sería AP por AF seno de teta. Entonces, cuando decimos lo de AF seno de teta, es por lo que hemos dicho. Porque en realidad esto sería, de hecho, sería AC. Presión específica por AP por AC. ¿Cuál sería la AP en este caso? Si nosotros analizamos nuevamente, entonces la AP, en este caso de la tangencial, esto sería AP. Entonces, AP sería la distancia transversal conforme está avanzando la fresa, que en este caso serían 14. Entonces, una de las cosas importantes para lo que es la fresadora es reconocer cuál es la AP en la tangencial y cuál es la AP en la frontal. Entonces, la AP en la frontal, cuando es el vertical, es lo mismo. Lo único es que con respecto al eje de la fresa es diferente. Entonces, eso es uno de los detalles. Hay unos ejercicios que ya los comentaremos al último. Hay unos ejercicios precisamente para repasar esto. Pero lo chungo es el cálculo del ángulo, ¿no? Bueno, ambos, porque cualquiera de los dos te puedes equivocar. Ahora veremos lo del cálculo del ángulo. Vale, entonces, tenemos AC. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hallar, entonces, AP, ya hemos dicho que entonces ya serían 14 milímetros, y el AF seno de teta. Entonces, ahí, realmente, de lo que se trata es, aquí, se tiene un círculo, esta es la fresa, y después tiene un punto en el cual se come. Esto
son los 14 milímetros que hemos dicho. Pues esta es la fresa. Y aquí hay un teta. Y ahí son 14 milímetros. Entonces ahí lo que se hace es lo mismo que se hizo en el dibujo anterior, que se tendría algo similar a esto. Siempre va a ser, la F será la hipotenusa y AC será 90 grados. Entonces, por lo tanto, este esquema siempre va a ser así. No va a ser de otra manera. Y la manera en la cual, si nosotros extendemos imaginariamente hacia el centro de la fresa, ¿tú qué tendrías en el centro de la fresa? Estos son 90 grados y aquí serían una distancia y aquí vale, y esas distancias, ¿cómo se obtienen esa distancia 1? Esa distancia 2 se obtiene con respecto a la fresa, que sería esto de aquí. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es esta analogía. Entonces, aquí tenemos AFAC, teta. Si extendemos esas líneas, por arriba hacemos un cuadro similar, pero el ángulo recto está por debajo. Y esta distancia 1 y esta distancia 2 que estoy poniendo aquí, se resolverían con la fresa. De manera tal que esto de aquí sería la distancia 1 y la distancia 2 es el radio. Correcto. Entonces, la manera como tú puedes calcular ese ángulo es a través de la distancia que tú tengas entre el centro de la fresa y donde está el punto donde estás comiendo y el radio. ¿Cuál sería teta? ¿Es el que está entre distancia 1 y distancia 2? ¿O entre distancia 2 y la horizontal? ¿Cuál sería teta? Si esto es teta, esto es alfa. Si es alfa por trigonometría, este que está aquí sería también alfa. Si es 90 grados y 90 grados, entonces lo que está arriba sería teta. Entonces tú, a través de estas distancias 1 y distancia 2, que ya hemos visto que en la distancia 2 es el radio, a través de esas distancias tú puedes hallar el ángulo. Esta es una estrategia de resolución para hallar el ángulo. ¿Vale? Como siempre, hay que mirárselo en casa con mucha tranquilidad. Entonces, ¿cómo hallas ese ángulo teta que está aquí? Pues entonces aquí esto es radio. Y del otro caso entonces sería el radio menos, en este caso es radio menos AP, en este caso, que sería igual a 30 menos 14. Entonces 30 menos 14, 16. Entonces por un lado tienes 16, por otro lado tienes 30. AP, no, es radio menos AP. Ah, perdón. No, pero sí, es la distancia. Radio menos AP. El radio es 30. Aquí, mira. El radio está en la vertical, ¿no? Y 14 es AP. En este caso, entonces, si tienes radio, lo quieres hallar, eso lo que está color rojo, la distancia 1. Entonces sería el radio total menos AP. Y esa sería la distancia que tú tendrías de ese triángulo. ¿Vale? Entonces,
Por eso tenemos con esos dos, entonces podemos hallar el ángulo con cosenos. Entonces aquí lo que tendremos es coseno de teta es igual adyacente entre hipotenusa, que es igual 16 entre 30 57,76 grados. Ese correspondería al teta que se usaría para el seno de teta. Lo que es importante aquí es esto, ¿eh? Esto es lo que es importante para el ángulo de teta. El establecer esa distancia 1 y esa distancia 2 y entender por qué el teta de arriba corresponde al teta del seno. Entonces son cosas diferentes. Y si tú te fijas, aquí para hallarlo, estamos usando un coseno. Pero en la fuerza es un seno. ¿Por qué seno en un lado y cosenos en otro? ¿Cuál es tu triángulo rectángulo ahí? Claro, cambia. ¿Ves que la esquina de cambio del triángulo rectángulo en uno y en otro es diferente? Por eso en un lado es seno y en el otro es coseno. Pero en un caso el seno sería opuesto, en el otro coseno es el adyacente. En un caso el que uno es opuesto, en el otro es adyacente. Porque son los valores que tú tienes disponibles. ¿Vale? Eso vale la pena hacer ejercicios para entenderlo bien. Bueno, ok, entonces, por lo tanto, entonces aquí tenemos, como ya sabemos que el AC es igual al avance de alimentación de un filo por el seno de teta, como teta es menor que 90 grados, como teta es menor que 90 grados, en este caso, sí es 57,76. Entonces, por lo tanto, la fuerza es menor o igual que 5.000 newtons, y por lo tanto, pues hacemos lo de siempre. Aplicamos la ecuación, PS, AP, AF, seno de teta, menor o igual que 5.000 newtons, y simplemente sustituimos. La PS que tiene este material es 1000 newtons sobre milímetro cuadrado, por la AP, que en este caso es 14 milímetros. A ver. Vale, perdón. Sí, aquí hay un detalle que en la AP. Vale. Cuando está comiendo, lo que es importante de aquí es vamos a ver aquí, espera. Está. Es que aquí no está puesto la AC. Vale, aquí no está puesta la AC. Uh-huh.
Vale. Vale. Aquí, en este caso, lo que es importante del área es el área transversal, el área que se está haciendo, que se está comiendo. Aquí tenemos AC. Este sería viendo la parte donde está la fresa. De aquí se va para acá. Y aquí tenemos AC, que aquí también sería AC del otro lado. Esto es LZ. X, LY. Y LZ30. Vale. Si tenemos la fuerza de la fresa actuando en estos, en lo que es AC, ¿cuál sería el área que estaría actuando? ¿Cuál sería el área que estaría actuando en este caso para cerrar este es el espacio que está aquí? Este AC que está aquí. Vamos a ver si lo podemos ver aquí mejor. A ver, aquí. Vamos a... borrar este. Vale. Entonces vamos a suponer que aquí vamos a dibujar aquí esto que va así. Vale. Entonces aquí tenemos la AC, que es la que nos interesa. Aquí tenemos otra pequeña AC que está de este lado. Y nuestra fuerza está aquí. ¿Cuál cerraría el área en el cual esta fuerza está actuando? ¿Qué distancia cierra el área en el cual la fuerza de esa cuchilla está actuando? Entonces, en este caso es el ancho de corte. Entonces, lo que normalmente siempre nos vamos con la AP, con la profundidad, pero en este caso, con la fresa, entonces lo que cierra es la distancia LZ, por la manera como está ocurriendo el corte, en el caso de la fresa tangencial. Por lo tanto, entonces, en este caso, el valor que correspondería sería LZ. Porque es la distancia que cierra el área transversal de corte. No siempre tiene que ser toda la frontera. No. En este caso es porque, en este caso en particular, estamos rebajando entero. No, pero lo que pasa es que en fresas, el problema es que en fresas lo que se ve es el área transversal. Esa es la cuestión. Entonces, el área transversal que se está comiendo se cierra con dos datos, con AC y en este caso con LZ. Son las dos distancias que cierran el área transversal. Entonces, por eso entonces, lo que normalmente siempre que vemos con AP, en este caso, lo que cierra es LZ, que es 30 milímetros. Pero ¿qué sería la curva esta, no? O sea, todo el AC, claro. del interior de la Sí, curva, ¿no? AC es la distancia. AC es la distancia, esa pequeña distancia que hay del seno.
AC es una distancia. ¿No es un área? El área se cierra con LZ. O sea, AC por LZ. AC por LZ es el área de la cuchilla. El área donde la cuchilla está trabajando. Entonces, ¿AC qué es? Es lo mismo, es lo mismo. AC, o sea, vamos a poner aquí. Área donde cuchilla actúa es AC por LZ. Es el área donde la cuchilla está actuando. ¿Vale? Es la línea, esta, es la de aquí. Esta de aquí. AC es esta. Es la línea. AC es una distancia. Entonces, en este caso, cuando se cierra porque si tú tienes aquí estamos cerrando aquí el esquema. Entonces, AC es una distancia de esa área y la otra área es LZ. Entonces, una de las cuestiones de fresas es que la manera como se estima el área transversal de la fuerza es diferente. Entonces, aquí lo que hay que ver es las cuchillas de la fresa, ¿dónde están actuando? Pero aquí, por ejemplo, ¿dónde estaría? Porque el Z es de la cantidad aquí. Sí, pero AC es el transversal. Sí, AC es la distancia que existe con respecto al eje de la fresa. Eso es lo que la fresa va comiendo. Este esquema lo que hace es, cuando la fresa avanza una distancia lineal AF, internamente la línea a lo largo de la tangente, este es el centro de la fresa. Este es el centro. Esto es radio. Este es el centro de la fresa. Este es el radio de la fresa. Y AC es lo que come. Tangente. AC es lo que está comiendo tangente, que es tangente al filo. Entonces, por eso la fuerza es esta. Entonces, la otra distancia que cierra el área de la fuerza es LZ. En este caso. Entonces, por lo tanto, entonces, y AC sería... vamos a ponerle por LZ por AC menor o igual 5.000 newtons. Entonces, por lo tanto, esto es 1000 por 30 por AF seno de 57,76 grados menor o igual 5.000 newtons. Y de aquí entonces ya se obtiene el avance menor o igual que 0,19 milímetros para la fuerza. Sí. Bueno, no, lo que pasa es que ¿cuál es el valor de que correspondería al área transversal de la cuchilla? O sea, siempre, o sea, en nosotros temas siempre hemos visto lo de AP, AF, ¿no? AP y AF, ¿no? Y era muy claro. En este caso particular de la fresa no es tan claro. Esa es la cuestión. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cuál es la distancia que cerraría el área transversal del corte del filo. Entonces, eso es parte de la complejidad del tema.
Vale, entonces, en radio lo que se ha dicho es, tenemos un radio, y entonces podemos aplicar la misma ecuación que hemos usado antes. La diferencia será que aquí se usaría el radio de la fresa. Y aquí es valor 1. No, es la que siempre hemos usado. La rugosidad. Sí, porque aquí ya eso es fuerza. Ya tenemos un valor para la fuerza. Y ahora hallamos rugosidad, que te piden que la rugosidad debe ser menor o igual que 0,03. En ese caso, debido a que es una fuerza, una fresa tangencial, entonces puedes considerar que tú tienes la fresa aquí. Y cuando va comiendo, va dejando unos surcos. Y esos surcos están relacionados con el radio de la fresa. Entonces, por lo tanto, entonces aquí lo que se hace es considerar 1 por AF cuadrada entre 32 y se pone el radio de la fresa. Entonces, si ya nos está diciendo el ejercicio que el radio de la fresa es menor o igual que 0,03 milímetros, pues simplemente despejar. Entonces, por lo tanto, menor o igual 28,8. Entonces, en este caso, tiende a ser mucho más grande, porque como es con respecto al radio de la fresa, tiende a ser un valor muy grande. Entonces, es normal que queden valores muy, muy elevados, porque cuando pasa multiplicando por un valor elevado. Entonces, aquí sería el otro valor que correspondería a la rugosidad. Vale, entonces, por lo tanto, con fuerza, F menor o igual que 0,19, pues entonces el que se usaría para la potencia sería el menor. Eso es como siempre. El más restrictivo, pues es el que usamos para potencia. Y aquí entramos a lo de potencia de Sandvik. Aquí, entonces, una de las cosas que tenemos que diferenciar también es que cuando damos el teta radian es el ángulo que está comiendo el material, que en este caso es el mismo. Bueno, sí, pero lo que hemos dicho que en el ejemplo anterior pasaba por el centro. Sí, es verdad que también puede ir por el... Entonces, si pasa por el centro es 90. En la fuerza también. Si el ángulo es mayor que 90, se queda en 90. Tanto, pero en la fuerza. Y si tú te fijas aquí, el ángulo que estamos hablando de teta, en el ejercicio anterior era también diferente. O sea, era la suma, tuvimos que calcular 2 y después sumar. Entonces es el ángulo teta el ángulo que está comiendo el material en radianes. Entonces eso es una diferencia también que puede existir. O sea, si el ángulo es mayor de 90, se queda en 90. En fuerza. En fuerza. Solo en fuerza. Aquí no. Aquí es el ángulo el ángulo que está comiendo el material. Y aquí no hay esa restricción. Aquí si es mayor que 90, 92, 95, 97, lo que sea, ahí se queda. O sea, que si por ejemplo hubiéramos calculado antes y en vez de 57 te hubiera dado 120, aquí sería 120. Y en el otro 90. En el anterior 90, ¿no? Exactamente. Vale.
Porque aquí sí es lo que está comiendo. Entonces, eso es una diferencia que existe. Y en radianes. Vale, entonces, por ello, entonces, si nosotros queremos hacer el cálculo aquí de la AC media, pues analizamos. Y en este caso, pues, a partir del centro de radio, vemos cuánto está comiendo. Entonces, aquí estaría comiendo 57,76 grados, que es lo que habíamos calculado. Entonces, por lo tanto, entonces aquí, pues lo que haríamos es convertirlo a radianes. Teta radianes sería, entonces, en este caso, hay que pasarlo 57,76 pi radian entre 180 grados. Sería el valor que se usaría para la AC media. La AC media es 2 veces AF LY seno de KR teta radian entre pi. Pues entonces hay que estimar el valor que correspondería. AC media 2 AF LY pi en radianes por D por el seno de KR. Entonces serían 2 veces el valor que hemos calculado, 0,197. LY, entonces la LY que hemos calculado de 14, que es lo que está comiendo. Y tenemos que borrarlo aquí. Y el ángulo KR que te preguntaba antes, ¿cómo se llama? Es el ángulo de... Porque a veces esos exámenes en vez de poner KR pones ángulo de no sé qué. Vale. Sí, en el ataque o también, espera, aquí... déjame lo bajo aquí para no darte otro valor que correspondería, pero es el ángulo de ataque. Mira, ¿por qué no me está ahora? Vale. Vale. A ver. Vale, aquí está. Bueno, ahora que lo está bajando. Vale, entonces aquí serían 14, que es la distancia de lo que está comiendo. LY. Entre pi radian por diámetro de la fresa. Y seno de KR, que serían 75 grados. A ver. Vale. Así de una vez te paso el dato. Mira, también es llamado ángulo de posición. KR. Okay. Ángulo de ataque también o ángulo de posición también. Pero regularmente será KR. O sea, por lo menos yo poner muy claro el KR. Es que si no nos hacemos un lío, porque también hay un ángulo que es como la Y en la mitad, ¿no? Ya en el ejercicio. Supongo que es el de las plaquetas.
Vale, sí. Bueno, es que no hay, o sea, no hay un dato específico. A ver, ¿por qué no se puede abrir? No hay una normativa así de qué ángulo es. Me dice que no se puede abrir el archivo. No sé qué pasó. Vale. Entonces, pero aquí sería el otro, sería el ángulo de incidencia. Son los dos. En Fresa, los dos ángulos que se utilizan son el KR, que es de ataque, y el otro, el ángulo de incidencia, son los dos, o de posición. Vale. Bueno, entonces, tenemos 9 por 60 por pi, y entonces la AC media es 0,088. Interpolamos. Consigue 0,088. Y si el valor de AC media es menor que 0,05, se toma 0,05. Y de hecho, también viendo los resultados, hay algún ejemplo también donde el AC media que se obtiene es menor a 0,05. Si fuese el caso, se tomaría 0,05 y ya está. Sí. Sí, sí, sí. Vale, entonces aquí se interpola con respecto a K1. Entonces K1 será 1,2948 interpolando. Aquí vamos a ponerle aquí nota. Vale, entonces nota, si AC media es menor o igual que 0,05, menor que 0,5, pues AC será 0,05. Vale, entonces tenemos K1 y K2 sería con el ángulo de incidencia. 1 menos 0,015 por el valor absoluto de menos 7 menos el ángulo de incidencia, que es igual menos 0,015 por 12. K2 es igual 0,82. Son los dos ángulos que se usarían aquí, KR y ángulo de incidencia. Uno para K1 y otro para K2. Vale, y entonces ya lo último que nos faltaría sería entonces verificar también dentro de la potencia. Sí. ¿Cuál? Ah, sí. Ah, que no está, es que está oculto aquí. Está aquí debajo, en la parte inferior. Sí, es esta fórmula. Sí. Sí, tanto el de incidencia como el KR los da el enunciado. Vale. Entonces, es aplicando esta ecuación. Para K1 y para K2. Entonces ya con K1 y K2, entonces lo que nos queda es verificar la potencia. El K1 y K2 son con las ecuaciones de Sandvik. K2 directamente con el ángulo de incidencia y K1 con la interpolación hallando AC media antes. La AC media. La AC media es 0,088. Sí. La AC media, aquí está. Esto es la AC media. Y ese valor es 0,088. De ahí se interpola y se obtiene K1. Entonces con K1 y K2 ya puedes hallar la potencia.
Como siempre, potencia para hacer el corte en el material debe ser mayor, igual que la potencia disponible. La potencia disponible siempre debe ser mayor que lo que tú requieres para hacer el corte en el material. La potencia para hacer el corte en el material sería PS por K1 por K2 por LZ por LI por Vx. Entonces, por lo tanto, entonces tendríamos 1000 newtons sobre milímetro cuadrado, 1,2948 por 0,82 por 30 milímetros por 14 milímetros por Vx, y aquí para que cuadre con unidades, y esto considerando que Vx es milímetros por minuto. Eso debe ser menor o igual que la potencia disponible, que en este caso es 4000 vatios. Que son newtons metros sobre segundo. Entonces, con ese valor que tenemos de esta ecuación, pues también se puede despejar la Vx menor o igual que 538,2 milímetros por minuto si recordamos en la fresa, y está bien. Eso es de despejar de todo eso, despejando y después comparando con los límites que hay de la fresa. Y entonces a partir de ahí, ya lo último que nos faltaría es el tiempo, el X más 2 veces creces, más diámetro fresa, entre la velocidad. Entonces, este tiempo, ¿qué es lo que piden? Esta Vx que tenemos aquí, que hemos calculado, de la potencia, es la velocidad lineal que habría en la mesa para cumplir con la potencia a partir de el avance que hemos calculado inicial de 0,197, que es el que cumple con la fuerza. Esa misma velocidad es la velocidad que se aplicaría para hallar el tiempo. En este caso, Vf es igual a Vx, ¿no? Así es. Porque, ahora lo vamos a ver. Aquí en la ecuación, cuando está aquí. Aquí tienes también una fresa tangencial o frontal. A fin de cuentas es lo mismo. Entonces tú tienes Lx, la distancia a lo largo de la cual se va a comer material. Y después tienes creces. Tienes la X, la distancia, y tienes creces. Y después tienes el diámetro. Entonces, lo que estaba diciendo Daniel, que estaba preguntando, el diámetro de la fresa, ¿dónde juega? Si tú ves al inicio, esto está viendo aquí inicio, aquí va, aquí inicio y aquí fin.
Entonces, al inicio tú tienes una distancia antes de que empiece a comer la fresa, que es las creces a la entrada. Come todo, y cuando llega al final, para que las creces de salida se tomen en cuenta, entonces tiene que pasar toda la fresa entera. Y por eso, entonces, el tiempo, la distancia, tiempo es distancia entre velocidad. Entonces, la velocidad es la velocidad de X, y la distancia es la suma de Lx más creces más diámetro. Entonces, es la razón por la cual en el tiempo sumas el diámetro de la fresa. ¿Vale? Entonces, aquí, por eso, entonces, es la manera en la que calculas el diámetro. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la distancia que está avanzando? 100 milímetros. ¿Cuántos son las creces? 2 milímetros. Entrada y salida. Y el diámetro de la fresa, 60 milímetros. En este caso, y el que sería Bx, que es la velocidad a la que avanza el plato, 538,2 milímetros por minuto, que esto es igual a 0,316 minutos. Vale, eso sería cómo se cumpliría este tiempo para esa velocidad. El problema principal, yo creo, para fresas es lo de la fuerza, el ángulo y definición del área transversal. Ahora, aquí hay algunos ejercicios. Aquí hay unos ejercicios que están hechos para que vosotros podáis también practicar eso. Entonces, aquí hay dos. Uno es este. Entonces, estos son casos típicos que hay en los exámenes. Este sería una fresa, en este caso, yo creo puede ser frontal. Yo creo que eso puede ser frontal. Seguramente será frontal esta, más que tangencial. Esta yo diría más una frontal. Y diámetros por arriba. Entonces, aquí se da este ejemplo. Y aquí dice, ¿cuál es la fuerza? Entonces habrá que definir cuál es la fuerza que correspondería. Aquí ya como lo estoy viendo aquí, ¿qué valor correspondería al AF? Digo, al seno de teta. 90, ¿no? En este caso es 90 porque pasa por el centro. Entonces, son el tipo de cosas que hay que hacer. Entonces, hay que definir cuál es el valor que correspondería para X, la Y y la Z. Ahora, aquí hay otro. Entonces, aquí se tiene otro mecanizado. Hay que ver cuál es la fuerza máxima y cuál es la K1. ¿Cuál es el ángulo que correspondería para K1 y cuál es el ángulo que correspondería para la fuerza Pero máxima? aquí, por ejemplo, como es más de 90, pero como no pasa por el centro, ya no es 90 que calcular. En uno es 90 y en el otro no. Digo, Claro, está pasando por el centro. claro, pero para lo que es la potencia, es el ángulo de lo que está comiendo el material. Para lo que es fuerza, no. Para lo que es fuerza es el ángulo mayor que hay a lo largo de donde come, mientras que te está radiando. Entonces, estos ejercicios son precisamente para practicar eso. Estos ejercicios son para practicar cómo calcularlo. Entonces, y aquí este es también similar al que hicimos, al ejemplo que hicimos. Si tú ves aquí, esto sería probablemente una frontal, está comiendo y hay un ángulo teta. ¿Cuál sería el teta en fuerza y cuál sería el teta en K1? Entonces en fuerza sería 90 y en K1 pues sería el resultado del ángulo físico.
¿Cuál es el máximo? Claro, el punto máximo es en el centro de la fresa. Como pasamos, entonces por eso es 90. ¿Vale? Aquí. ¿Aquí cuál sería? Entonces hay que calcularlo. Exactamente. Y de hecho aquí, si tú calculas este otro ángulo teta, aquí hay que diferenciar, también hay que hacer cálculos de trigonometría para definir cuál sería el ángulo. Porque entonces aquí, como has dicho, hay que calcular cuál sería el valor máximo de la distancia. ¿Dónde ocurriría el... ¿Es dónde está? Aquí. Uy, ¿qué pasó? Aquí. Este teta que estamos hablando ahí es el valor, el ángulo correspondiente al punto máximo a lo largo de esta media luna. Tú aquí tienes una media luna. Tú aquí tienes una media luna entera, que va de aquí a aquí. Entonces, para la fuerza, el ángulo teta que hablamos es el máximo que existe a lo largo de toda esa media luna donde esté comiéndose material. En el ángulo de la fuerza. Y en el ángulo de la potencia, no. El ángulo de potencia es el ángulo donde está comiéndose material. Aunque se llamen teta en ambos, pero hay que tener claro la diferencia. Entonces, por eso estos ejercicios que se han hecho para precisamente poder diferenciar eso. Aquí es otro también. Aquí será probablemente una fresa frontal. Y a lo mismo, ¿cuál es el ángulo? Entonces, en este caso, en uno, en el otro no. ¿Ya? En el otro es el ángulo que esté comiendo el material. ¿Cuál podría ser el máximo de una fresa? ¿Cuál sería el máximo de una fresa? ¿Dónde está más de 180? Porque está girando. Entonces, el máximo es 180. En el teta de potencia. Sí, pero en la potencia puede ser mayor de 180. ¿Cómo? ¿En qué caso sería mayor de 180? No puede ser. Porque la fresa va girando, la fresa va comiendo. Es mayor de 180, ¿de qué manera? No me viene a mí a la mente una manera en que pueda pasar. Sería así como este caso. Entonces, aquí, en este caso, entonces, el área que está comiendo, eso sería el teta para la K1, ¿no? Y en radianes. Es en radianes, eso es importante. ¿Vale? Fuerza máxima, pues lo mismo. Entonces, aquí siempre es lo mismo, exactamente. Exactamente. Y aquí también, aquí hay que también definir cuál correspondería para uno y para otro. Y hay veces que es lo mismo, hay veces que es el mismo. En este caso sería el mismo. Exactamente, en este caso. Que ese es lo que acabamos de hacer. Luego, hay otra parte que también está aquí, otra evaluación. Y aquí es un poco diferente porque tiene este esquema primero. Y después aquí dicen un esquema aquí con cota C, F, Y. ¿Esto qué significa ahí? Que al final, ya sea frontal o tangencial, hay ocasiones en las cuales es el mismo ángulo. Lo único es que se mueven diferentes. Entonces, si tú ves C y F, con respecto al centro de la fresa, serían similares. Entonces, lo que hace aquí este ejercicio es, cuando te da las cotas C, F y Y, entonces lo que te está diciendo ahí es,
puede ser lo mismo, ya sea frontal o ya sea tangencial. Es lo que te está diciendo. Y entonces aquí hay que definir cuál es el ángulo para la fuerza. Aquí hay otro que es igual, lo mismo. Hay el esquema, y de esos dos se usa el tangencial. Y hay un tangencial, y a su vez entonces tendrá este esquema. ¿Cuál sería el ángulo para la fuerza? Y aquí lo mismo, y aquí hay un ángulo para potencia. Entonces, esos ejercicios están pensados para que practicar lo de los ángulos, que es lo que es más complejo y donde puede haber más problemas de equivocarse. Exactamente. Sí. Sí, pero es el ángulo, ¿estás hablando en fuerza o en potencia? En fuerza, vale. Entonces, en fuerza, la pregunta es. El ángulo es con la fuerza descentrada con respecto al centro. Sí, pero estamos hablando, ¿es el ángulo que existe? Ahora va a salir. Es el ángulo que existe donde está el mayor área de corte. Ese es el ángulo en corte. Entonces, si está descentrada, depende de qué tan descentrado esté. Entonces, cuando está movido el centro, hacia arriba o hacia abajo de lo que esté cortando, es relativo a lo que esté cortando. Entonces, lo que siempre hay que ver es qué es lo que está cortando de esa fresa. Y después, ¿cuál es el ángulo que correspondería a donde se tiene la mayor área de corte a lo largo de la media luna? Eso sería para fuerza. Y para potencia es dónde está comiendo el material. Y todo lo que esté, el ángulo que correspondiente a todo lo que esté comiendo el material en radianes es lo que entra a potencia. ¿Vale? ¿De potencia o de fuerza? Vale, el ángulo de fuerza depende. A lo largo de la media luna, ¿pasa por el centro o no pasa por el centro? Pasa por el centro De la fresa. Si lo que está comiendo de material pasa por el centro de la fresa o no. Eso es muy importante para definir el ángulo de corte de la fresa para la fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos la media luna. Esta media, mira, a ver, déjame ver si está también aquí. Vale, mira. Aquí, esta área de corte, aquí, análisis con SolidWorks. Si quieres, puedes descargártelo. Es el esquema de la fresa hecho en SolidWorks. ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe SolidWorks aquí? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues si os descargáis eso, ahora como tengo la tablet y tal, no puedo hacer. Pero lo que tienes ahí es 2 círculos y entonces tú le puedes cambiar ahí los diámetros y le puedes cambiar la distancia y entonces ves claramente cómo la AC va cambiando y la AF. Eso está hecho precisamente para ayudar a entender eso. Entonces, ¿qué sucede? Esa media luna siempre es la que ocurre cuando está actuando la fresa. Y esa media luna ocurrirá ya sea que sea una fresa tangencial o una fresa frontal. O sea, esa media luna siempre ocurrirá. Y una de las importancias que hay para resolver este ejercicio es poder diferenciar los valores para la fuerza del ángulo y los valores que corresponderían a AP y a AF, que en este caso es AC. Por eso es AFC, no de teta. Entonces, eso es una de las cosas importantes que hay que diferenciar en el caso de frontal y tangencial. ¿Vale? Entonces, y que no es el mismo. Aunque se llame igual. Aunque se esté poniendo teta, no es el mismo. ¿Vale? Entonces,
cuando se hace el otro ejercicio, O sea que hay varios casos, ¿no? Si por ejemplo, sí, hay varios casos. Podemos hacer un Sí, y decirlo vale. ¿Para qué sería, por ejemplo? para los ángulos de fuerza y los de... Lo de potencia. Sí, que se sabe calcular. Es que me estoy haciendo yo. Vale, ok. Vamos a ver. A ver si podemos... podríamos resolver uno por aquí. Que aquí tengo... resolver los casos que hay, ¿no? Pues esto, si pasa por el centro de la vía. Vale, ok. Vamos a ver. Lo calculamos por aquí. Vale, vamos a poner casos de fuerza o de potencia. De fuerza y potencia. Vale, entonces, a ver. ¿Cuál podría ser una pregunta? Un caso que para analizar. Vale. Regularmente, tú tienes una fresa. La fresa puede ser tangencial, puede ser frontal o tangencial. El análisis para el ángulo, al final puedes hacerlo, usar los mismos tipos de ecuaciones en uno y en otro. ¿Dónde está comiendo? Entonces vamos a exponer algunos casos típicos donde come. Vamos a dibujar aquí otra fresa. Aquí es la misma fresa. 4 aquí. Vamos a hacer aquí 5 casos que yo creo que con eso ya puede ser suficiente. Entonces puede ser, por ejemplo, que coma solo una parte por aquí debajo. Este puede ser un ejemplo de un caso. Otro caso puede ser cuando come así, centrado. Otro caso puede ser cuando come diferente. Otro caso puede ser cuando come solo por arriba, un pedacito. Otro caso que también ya hemos comentado, cuando come todo. ¿Vale? Entonces vamos a llamar al caso 1, 2, 3, 4, 5. El 2 está centrado, ¿eh? Entonces aquí es el mismo. Aquí es teta y aquí es teta. Vale, lo mismo arriba y abajo. Vale, entonces tenemos caso 1, 2, 3, 4, 5. ¿Algún otro por ahí que os venga a la mente? Porque vayan a entrar en esa. No. Sí, que Podría venir cualquiera de estos. sea más grande que la... Vale, entonces, para fuerza, caso 1. El 5 es cuando está todo, 180 grados. Exactamente. Exactamente, que es uno de los ejemplos también que están puestos del cuestionario. En el caso 5 tú tendrías aquí también esto así. La pieza estaría así. Así estaría la pieza, en el caso 5. Vale, pues vamos a ver. Entonces, caso 1. El ángulo probablemente sería entre este y este. Y en este caso, el ángulo ahí sería directamente. Para fuerza y potencia es el mismo. Y ahí es el cálculo directo, ahí no hay que hacer más que el esquema este que hicimos ahora y hallar el ángulo. Entonces, el teta en fuerza es igual al teta en potencia. Solo que si lo haces en radianes, pues recordar que en potencia siempre es en radianes, siempre. En el caso 1. Vale. En el caso 2, que está centrado. El ángulo de la fuerza, hay que hacer los cálculos. ¿O ya lo definimos directamente? Está centrado ahí. Para fuerza, ¿cuál sería? Depende de la misma, ¿no?
La pregunta que hay aquí es, ¿dónde se come material pasa por el centro de la fresa, del eje donde está avanzando la fresa? En todos estos casos, la fresa está avanzando, o bueno, el material está avanzando en este sentido. En todos los casos. Aquí, en todos los casos, sería así, ¿vale? Entonces, la fuerza, sí, donde está comiendo ese material, ¿pasa por el centro de la fresa o no? En el caso 2. Es una pregunta bien importante. ¿Pasa por centro donde se come? En el caso 2, ¿pasa por el centro? Entonces, por lo tanto, ¿qué ángulo será? 90, ya está. No hay más. Para potencia, ¿no? Para potencia hay que calcular. Y será la suma de los dos. Entonces, para potencia, hay que calcular. Y el ángulo será 2 veces el teta, en este caso. Bueno, por decirlo, ¿no? Teta del teta radian. Teta radian será 2 veces y es porque es como rápidamente lo calcularías tú por trigonometría. Caso 3. El caso 3, el centro está aquí. Caso 3, ¿cuál sería el valor de la fuerza? Entonces aquí sería, el ángulo sería algo así. En la fuerza, ¿cuánto sería? Y volvemos otra vez a lo mismo. Donde se está comiendo material con respecto al avance, ¿pasa por el centro de la fresa o no? Esa es la pregunta básica, la primera pregunta para determinar el ángulo de la fuerza. Sí pasa. Entonces, si pasa por el centro, 90. Ya está, no hay más. En fuerza. En potencia, ¿no? En potencia habría que calcular cuál sería el ángulo correspondiente a esos dos arcos. Entonces, ahí sí, en potencia, pues hay que calcularlo. Y probablemente habrá, para hacerlo fácil, probablemente teta radian será una suma de 2 radios, que es similar al que hicimos. Porque es más fácil hallar por trigonometría de esa manera. Caso 4. Entonces aquí va a haber un teta que va a estar entre 2. En el caso 4, ¿cuál sería ese teta que tenemos ahí? Y voy a poner 2 puntos, entonces depende de dónde esté comiendo. Voy a poner un punto que voy a llamarlo A y otro punto que voy a llamarlo B. A es donde va comiendo en la parte superior, B es donde está comiendo en la parte inferior. Y aquí vamos a llamar aquí también, ahora lo haremos también del mismo caso. En el otro caso vamos a llamar A superior y B inferior. Entonces aquí calcular, y en este caso teta A. En el caso 1, puse A y B. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente? ¿A o B? ¿El de B? Para la fuerza. ¿Sí? ¿Se calcula el ángulo que corresponda a B o en A? Con respecto a la media luna. Siempre estamos hablando de la media luna. ¿En B? ¿En B o en A? ¿En B? Porque esto sería... en 90 menos Z. Vale. B es el punto inferior, donde está comiendo material. Y A es el punto superior. ¿Vale? Caso 1. Esto es el mismo caso que acabamos de resolver.
Entonces, por lo tanto, habría que estimar el ángulo que corresponda al punto A, que es lo que hicimos hace rato. Sí, pero en este caso Exactamente. Pero en el cuarto, entonces ya no sería A. En el cuarto sería B. Exactamente. Y en este caso es θB. Y en la potencia, entonces sería la resta. Depende A. Depende de si A está directamente alineado en el eje superior o no. Puede ser diferente. En este caso, lo hice muy arriba, lo voy a borrar un poquito para que quede más claro. Vamos a hacerlo así para que... Aquí, vamos a hacerlo así para que quede más claro. Entonces, y vamos a borrar aquí. Para que quede más claro. O sea que no está arriba. Entonces, calcular B. Y para potencia, también hay que calcularlo. Pero probablemente será una resta, probablemente, ¿no? Hay que, probablemente. Será una resta. Porque igual y calculas primero en B, o probablemente será en B, voy a ponerle B, menos A. El ángulo de B menos el ángulo de A. Con respecto a la vertical. Esos dos son respecto vertical. Y el caso 5, que es 180 grados, el ángulo de la fuerza, ¿cuánto sería? ¿Pasa por el centro o no? Si pasa por el centro, pues es 90. Y el ángulo de la potencia, entonces, probablemente será 180 porque ya se ve evidentemente que está comiendo todo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya era más o menos con esto? Vale. No, hay que... Por eso yo creo que es practicarlo con los ejercicios que hay. ¿Vale? Entonces son dos diferentes y el que te enseña a los dos, después te dice cuál es, si es frontal o si es transversal o si es frontal, y ya te lo dice y ya después ya tú resuelves eso, ¿no? Entonces es simplemente para mostrar que se puede usar el mismo tipo de ecuaciones para ambos tipos de fresas, ¿vale? Entonces también es mirarse ahora los ejercicios que hay resueltos de los exámenes. Con esto ya tenéis todo lo que necesitáis para irlo resolviendo. Entonces, yo ya veré para la próxima clase, a ver, como es una hora que vamos a tener, pues no estoy muy seguro si un ejercicio o analizar exámenes, pero bueno, yo ya lo veré de aquí a la próxima semana, ¿vale? Pero por lo menos de aquí, si alguien que está animado durante este puente para hacer algo, pues ya tiene toda la información para resolver ejercicios de los exámenes propuestos, ¿vale? Venga, gracias.